Gracias, presidente. Muy buenas noches a todos los colegas asambleístas y a todos quienes están siguiendo este debate sobre un asunto que tiene el interés ciudadano. Presidente, de hecho, aquí se ha partido de que este proyecto de ley contribuye de manera específica a avanzar en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Se ha señalado el objetivo 12, que se refiere a la producción y consumo responsable, al objetivo 13 sobre la acción por el clima y al objetivo 14 sobre la protección de la vida submarina. De hecho, yo creo que este es el gran consenso con el que se debate en esta tarde y noche este proyecto de ley. Es decir, la voluntad política de aportar para un planeta mucho más viable, para proteger la vida humana y, como se ha reiterado también en el caso nuestro, que la Constitución así lo establece, para proteger la vida misma de la naturaleza. Yo creo que ese es el gran acuerdo político que en esta tarde y noche se ha evidenciado para el tratamiento de esta ley. Segundo, advertir también, presidente, de que está en proceso de debate y de construcción, inclusive ya de un informe sobre lo que es este gran tema de la economía circular, que tiene mucha relación, y diría yo, es más bien la norma madre que podría inclusive de aquella derivarse esta en particular, que trata sobre la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Y básicamente me quiero referir a esto, que esta ley es muy específica, acota su proyección a el uso o a la reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. La ordenanza de Guayaquil, y quería tomar esta norma porque es anterior inclusive a esta ley, habla sobre el mismo objetivo, pero le añade sobre la fabricación y el comercio de plásticos de un solo uso. Y yo creo que ahí podría ser el punto de discusión central y no precisamente de que si es más la ley o la ordenanza. Porque, de hecho, al margen de que pongamos en una transitoria que se respetará la ordenanza, hay que estar claros de que la ley tiene que ser de la cual se derive toda ordenanza y cualquier contenido contrario a la ley, siendo esta una norma secundaria, es la ley la que prevalece. Pero yo quería más bien referirme a la proyección de esta ordenanza de Guayaquil que marca precisamente el ámbito y la proyección de la regulación. No se queda únicamente en el comercio, sino también tiene una propuesta que es precisamente la que aquí ya ha señalado, entiendo que fue el legislador Mauricio Proaño, respecto de lo que es la producción, ¿no? La producción del plástico y de un solo uso. Y en eso yo creo que habría la posibilidad de recoger más bien en esta ley precisamente una regulación integral. Y ese es el primer aporte que quiero hacer respecto de incorporar un principio que me parece fundamental, porque los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas existentes. Por lo tanto, o sea, estos principios se transforman en mandatos de optimización en esa perspectiva. Es preciso entonces que el proyecto incorpore estos principios que me parece fundamental, que acá ya se ha señalado, y que es la responsabilidad extendida del productor, y el otro principio básico, que es el de la regulación integral.
Este último está inspirado justamente en los principios 11 y 12 de la Declaración del Río de 1992 sobre el medio ambiente y desarrollo. Y en la propia Constitución, en el artículo 395, en el numeral 2 menciona que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. Por lo que exigen, en este caso, que el legislador y de quien lo vaya a aplicar el acatamiento de manera integral. La inobservancia, entonces, en la aplicación, en la ejecución y en el control de toda actividad que genere impactos ambientales, faculta precisamente una participación libre, pacífica y voluntaria de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Me parece fundamental incluir estos dos principios, el de la regulación integral, para que quede claro completamente de el ámbito que tendría esta ley y por lo tanto de las garantías en su aplicación y cumplimiento. Y obviamente el principio de la responsabilidad extendida del productor es imperioso toda vez que ésta le da el enfoque de la corresponsabilidad, como lo que se ha dicho acá, de un Estado que fomenta una sensibilización para justamente ir a la reducción del plástico, del uso del plástico, y lo hará a través de la educación, como se ha dicho acá, ambiental, de la sensibilización, de la publicidad. Con la corresponsabilidad de los GATS, cuando establece un plan de reducción de residuos plásticos y establece e insiste en la disposición final de los plásticos y también en el reciclaje. Pero también incorpora en esta gran corresponsabilidad inclusive la participación de la academia para buscar a través de la investigación el reemplazar con alternativas más sostenibles. Entonces, si estamos hablando de esta corresponsabilidad de actores, ¿por qué entonces en este proyecto de ley no está precisamente esa responsabilidad empresarial de los productores? Y por eso se justifica que este principio de la responsabilidad extendida del productor en este objetivo que se convierte en una estrategia ya del Estado, y eso es lo válido de este proyecto de ley, tenga que ser incorporado. Porque no podríamos apostarle únicamente a bajar al consumo, a la sensibilización, a buscar alternativas, dejando a un lado también la responsabilidad de quien oferta, ¿no? De quien oferta precisamente el plástico y que en determinado momento puede estar fuera de esta cadena de actores en donde el objetivo realmente no se cumple. El otro elemento que quería hablar necesariamente es de que hemos estado promoviendo una serie de legislación importantísima en los últimos tiempos, al margen y muy respetuosa un poco de la valoración social que se hace a la Asamblea, pero con firmeza podríamos decir que una normativa importante de los últimos meses que ha dado cuenta de ir supliendo lo que estaba pendiente. Y en ese sentido, esta ley sí aporta, pero cuando nosotros nos topamos con una realidad, que no solamente basta la norma, la regulación, el control, la definición de política pública, cuando en la práctica vivimos y enfrentamos una realidad y un modelo económico que tiene actores políticos en donde por más leyes y regulaciones y política pública y aportes que se haga a normar la conducta social o a generar una mayor inversión en lo social para garantizar calidad de vida, porque esto tiene que ver con la calidad de vida, nos topamos con grandes limitantes. Cuando acá a los municipios, a los GATS,
estamos identificando como esos actores esenciales para la disposición de los desechos, para que los rellenos sanitarios, o sea, no estén simplemente siendo o acabando con la cultura del reciclaje en la casa, en la familia y en la educación, y tengamos realmente el momento de hacer la recolección de la basura, una mezcla total. Nunca vamos a avanzar. Y cuando tengamos una realidad que reconocer desde los GATS, en donde hoy más que nunca se ven limitados de recursos, y lo que menos en este momento les incentivaría sería procesos de reciclaje que sí tienen sus costos altos. En ese sentido, lo que nos queda es reconocer que quienes hacen reciclaje en este país, al menos, son los trabajadores, son más que los trabajadores, no por su relación de dependencia, sino los buscadores del pan de cada día, aquellos que ven en los botaderos de basura y en los propios tanques de basura la posibilidad de reciclar el plástico, de reciclar el cartón, y que a precios tan insignificantes, arriesgando su vida, son los únicos que en el país hacen reciclaje. En esas condiciones nos batimos y estamos regulando o estamos pretendiendo a través de esta ley sensibilizar el fomento y la reducción del plástico. Entonces son esas condiciones las que los GATS van a tener que enfrentar de aquí a 12 meses. Por lo tanto, es imperioso. Yo no creo que sea esta ley necesariamente, pero sí podría ser la ley de la economía circular la que garantice unas políticas públicas a efectos de que los GATS, porque no se trata de las ordenanzas que se tengan, cuando en la práctica la imposibilidad de aplicarlos impide realmente que haya avances específicos sobre este tema. Entonces, presidente, compañeros y colegas asambleístas, identificar que el rol de los GATS es imperioso en esto porque es su competencia directa, porque está más cerca de la ciudadanía, pero al mismo tiempo, en este momento, lo digo y lo vengo repitiendo, mecanismos, políticas, una política de redistribución de los recursos del Estado hacia los municipios es imperioso. Ya no funcionan los mecanismos con los cuales se redistribuyen los presupuestos. Estos presupuestos, además, tienen que corresponderse con una realidad que es muy diferente. Hoy mismo que estamos hablando de los plásticos, en Guayaquil están el mayor número de empresas productoras de plástico. Hay otras provincias que no tenemos una sola, simplemente somos consumidores. En Quito, igualmente, o en Pichincha, están ubicadas el otro gran porcentaje de empresas productoras de plástico. El resto somos consumidores. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que este país, que se debate inclusive en esa diversidad territorial, exige realmente que estos proyectos de ley que regula no solamente la conducta humana, esa conducta humana está inscrita en un escenario económico en donde la rentabilidad de ciertas empresas van a tender siempre a permanecer, a insistir en esa rentabilidad, y también condiciones de pobreza y también de desigualdad. Asambleísta, le pido por favor vaya concluyendo con la intervención. Yo aspiro a que esta ley tenga el apoyo, pero asimismo estemos claros de los límites que tiene en cuanto a los resultados. Y por el contrario, podamos acoger esto que me parece fundamental. La corresponsabilidad no puede reducirse a los GATS, a la educación, a los consumidores. Tiene que haber corresponsabilidad también de los productores. Muchísimas gracias, presidente. A usted.